Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, yo les voy a dar a conocer lo que estamos viviendo como familiares, y mi ponencia se denomina Desaparición y ejecución de Fermín Mariano Matías, un crimen de Estado. Bueno, primero voy a dar las características de un crimen de Estado. Bueno, tanto la atención científica como la comunicación social no pueden hacer otra cosa que concentrarse sobre campos limitados, y por ello irremisiblemente pierden de vista o dejan en segundo plano lo que queda excluido de su foco de atención. En el caso de la comunicación social, esto genera la indiferencia moral. Todos saben la existencia de hechos atroces, pero se omite cualquier acto al respecto. No existe desinformación, sino negación del hecho. El crimen de Estado es un delito altamente organizado y generalizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia. Existen, de acuerdo a especialistas en el tema, 5 técnicas de neutralización como aplicaciones no reconocidas legalmente de causas de impunidad, justificación, inculpabilidad o no punibilidad. Bueno, primero, la negación de la responsabilidad. En principio, en el crimen de Estado suele negarse el hecho mismo, como en los casos de negación turca, de negación armenio o del Holocausto por parte del nazismo. Es decir, directamente afirma que los hechos no ocurrieron o no fueron como se les describe. No es esta la negación de responsabilidad como técnica de neutralización, pues ella es la defensa primaria de cualquier delincuente, y en este sentido no ofrece particularidades, salvo en cuanto a la magnitud de los hechos y a la grosería de la negación. La negación del hecho es una simple técnica defensiva, pero el acto sabe que los hechos existieron. Se trata de una técnica que coexiste muchas veces con la verdadera técnica de neutralización, porque no es incompatible con ella, dado que la negación del hecho se dirige a quienes lo juzgan, en tanto que la negación de la responsabilidad se dirige a la propia conciencia del autor. La verdadera técnica de neutralización por la negación de la responsabilidad tiene lugar cuando los criminales de Estado afirman que sus hechos no fueron intencionales, sino simplemente inevitables. La negación de la lesión en sí misma es directamente inviable en los crímenes de Estado, dada la magnitud masiva del daño. La única forma de apelar a esta neutralización es admitiendo la lesión, minimizándola en lo posible y esgrimiendo una pretendida legítima defensa de la intención de negar la condenación moral del crimen. Siempre esta técnica de neutralización se combina con la precedente y con la siguiente. Se reduce la responsabilidad, se niega a la víctima y con ello también se reduce o niega la lesión. La negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual en los crímenes de Estado. Las víctimas eran terroristas, traidores a la nación, fueron los verdaderos agresores. El crimen de Estado no fue tal, sino la legítima defensa necesaria. La condenación de los condenadores es una técnica bastante frecuente en los crímenes de Estado, principalmente cuando se dirigen contra pacifistas, disidentes o adversarios políticos. Suelen emplearse en los llamados procesos de ruptura, en que el criminal desautoriza moralmente a sus juzgadores, y también cuando reconoce la competencia de estos, no rompen el tribunal, pero desautoriza moralmente a quienes lo redujeron a la condición de procesado. En el primer caso, el procesado se niega a declarar ante el tribunal, y si lo hace, es usando el proceso como tribuna política. En el segundo caso, se somete al tribunal, pero en su discurso acusa a quienes traicionaron su confianza o la de la nación, a quienes son hipócritas porque todos hicieron lo mismo, o porque los impulsaron y los aplaudieron en su momento, o los rindieron pleitesía, etc. La apelación a lealtades más altas es la neutralización por excelencia en los crímenes de Estado.
la innovación de pretendidos de conciencia o lealtades a ídolos o mitos es la característica más común de las técnicas de neutralización en estos crímenes. No hay crimen de Estado en que no opere una técnica de neutralización de carácter mítico, aunque no se invoquen falsamente religiones. Todos los valores superiores que se invocan son perversos, aberrantes, de valores positivos: la nación, la cultura, la democracia, publicaciones religiosas, derechos humanos, etc. A la categoría de perversión de los valores positivos pertenece la técnica de neutralización más común en nuestro tiempo: la seguridad. Los crímenes de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 7 dice: se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derechos internacionales, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectivo con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3 u otros motivos universales reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. La desaparición forzada, el crimen de apartheid u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intensamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. La categoría de lesa humanidad tiene su referente inmediato en la categoría de crimen de guerra, el cual se refiere a las condiciones que configuran los conflictos armados, ya sea en el ámbito internacional o interno de cada país. En el Convenio de Ginebra, en su artículo 2, hace referencia al ámbito internacional, aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en el tiempo de paz. El presente convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contratantes, entendiéndose como conflicto armado entre estados, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El protocolo 1 del mismo Convenio de Ginebra es más específico en su artículo 1. En los casos no previstos en el presente, quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. El presente protocolo, que completa los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicarán en las situaciones previstas en el artículo 2 común a dichos convenios. Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de la amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En el artículo 3, referido más al ámbito interno, menciona: en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contrastantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, y las personas
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. En este caso, el Protocolo 2 del Convenio de Ginebra es mucho más específico en el artículo 1. El presente protocolo se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. El protocolo 1 y que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el siguiente protocolo. En resumen, los crímenes de lesa humanidad son delitos cometidos por el Estado o con anuencia de él en contra de la población. Las consecuencias físicas y emocionales no solo dañan a la víctima, sino también a familiares, personas cercanas y, como su nombre lo indica, también a la humanidad. En lo que compete a México, existen casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de tortura que configuran en el delito de lesa humanidad. Asimismo, las reformas judiciales están encaminadas a restringir derechos civiles y políticos, lo cual es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Por otro lado, el problema de la inseguridad no se resuelve incrementando corporaciones policíacas, criminalizando la pobreza, la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Se resuelve organizando los derechos económicos, sociales, culturales estipulados en la Constitución mexicana y en tratados y pactos internacionales firmados y ratificados por México. Hablar un poquito del contexto. Los elementos expuestos en el apartado anterior nos permiten ver que la existencia de crímenes de Estado se configura a partir de una serie de condiciones que por comisión u omisión de cualquiera de las estructuras de Estado posibilitan que menoscaben los derechos humanos. En este sentido, se vuelve necesario tener los mayores elementos para señalar al Estado como responsable de algún acto delictivo. Por ello, el desarrollo del caso Fermín Mariano, que se presenta a continuación, tiene como finalidad exponer los elementos que hasta el momento se han podido recabar y de los cuales nos hace pensar que existe una responsabilidad del Estado desde su desaparición con la lentitud para la localización de Fermín por parte de las autoridades hasta este momento en el que la Procuraduría General de Justicia de Puebla cierra sus indagatorias, más como trámite administrativo que como investigación científica, enviando sus resultados a la Procuraduría General de Tlaxcala. El 18 de junio del 2009, Fermín Mariano Matías, fundador de la Liga Estudiantil Democrática, colaborador de la organización independiente Totonaca y asesor de partido de la Revolución Democrática en Puebla, salió de casa para asistir a sus actividades académicas como estudiante de maestría del Instituto de Geofísica de la UNAM, lugar al cual no llegó. Hay coincidencia entre sus amistades de que entre el 22 y 23 de junio fue visto físicamente. Comentó el requerimiento de apoyo para las elecciones federales del 5 de julio y que saldría al Distrito Federal
para sus actividades académicas. De igual manera, comentó que estaría de regreso para el fin de semana, del 28 al 29 de junio. Sin embargo, pues no se reportó. Después del 29, sus amistades trataron de localizarlo sin lograr su objetivo. El día 5 de julio, sus amistades le llaman a su teléfono y contesta un desconocido, argumentando que lo encontró en la ciudad de Tlaxcala. Cuelga y no proporciona más información. El día 10 de julio se interpuso ante la delegación del Ministerio Público de Oriente en el estado de Puebla una denuncia por desaparición contra quien resulte responsable. El 12 de julio se realizó una acción urgente solicitando al gobierno federal y estatal la presentación con vida de mi hermano. A dicha petición, las instancias respondieron turnando a la Procuraduría General del Estado. Entre los días 13 y 14 de julio se entregó la solicitud de pronunciamiento público a las diferentes instancias del PRD estatal y nacional. El día 27 de julio, el Frente de Organizaciones Sociales y Sindicales, Campesinas, Estudiantiles y Populares del Estado de Puebla realizó manifestaciones en el Estado, cuya demanda principal era la presentación con vida de Fermín Mariano Matías. Por la noche, Manuel Mariano Matías recibe una llamada de la Procuraduría General del Estado de Puebla para que se presente en sus instalaciones para verificar información sobre mi hermano. De las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla se traslada para la Procuraduría de Tlaxcala, en efecto, para reconocer las fotografías que le mostraron el cuerpo de mi hermano, lo cual fue confirmado por Manuel. En Tlaxcala informan que el cuerpo fue encontrado desde el 26 de junio y mantenido en refrigeración hasta el 26 de julio, fecha en que fue sepultado en la fosa común. Como dato oficial, se sabe que su muerte fue por choque hipovolémico secundario a proyectil de arma de fuego penetrando en el tórax. Por las imágenes y los datos que puede dar el personal de la dependencia de Tlaxcala, fueron por lo menos 3 disparos, uno de ellos en la cabeza, conocido como el tiro de gracia. El día 28 de julio, la Jornada de Oriente publica que Fermín Mariano Matías tiene relación con el Ejército Popular Revolucionario, dado que este grupo armado había hecho público un documento en el que exige su presentación. De igual forma, la nota menciona que Fermín era investigado por parte del Centro de Investigación de Seguridad Nacional. No obstante, no fue ubicado dicho documento del grupo armado. Respecto al CISEN, hasta el momento la dependencia no ha hecho oficial investigación alguna hacia Fermín. El día 15 de diciembre, en el periódico La Jornada, sale publicada en la redacción la solicitud del Ejército Popular Revolucionario por el esclarecimiento de Fermín Mariano Matías, así como el de Lenin Ortiz Betancourt, joven asesinado el 11 de noviembre, e hijo de Mónica Betancourt Rodríguez y Rigoberto Ortiz Martínez, destacados dirigentes del Consejo Democrático Magisterial Poblano, entre otros casos. En ninguno de los casos mencionados en la publicación, la agrupación armada los asume como sus militantes. Con respecto a la investigación, al ser homicidio de un delito grave que se investiga de oficio, los familiares no han tenido, nosotros no hemos tenido información del caso de mi hermano bajo el argumento de que este proceso de investigación, por lo cual solicitamos el 25 de septiembre del 2009 de manera formal a la Procuraduría de Tlaxcala y al Ministerio Público de Puebla, se ha otorgada la información del caso a efecto de tener mayores elementos para la coadyuvación en el caso y con ello esclarecer y castigar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de mi hermano. Cabe destacar que durante el proceso de investigación, el trabajo del Ministerio Público ha tenido como deficiencia principal el que sus requerimientos de investigación no cumplen con la formalidad requerida. Es de llamar la atención de este punto, ya que al no cumplir con el requerimiento institucional, se pueden interpretar estas medidas como actos
que vulneran los derechos constitucionales de los declarantes, con lo cual, lejos de crear un mecanismo transparente de investigación, pueden interpretarse como actos intimidatorios. A la fecha, la Procuraduría de Justicia de Puebla ha cerrado las investigaciones sin resultado alguno. Quedé con el paradero de los responsables materiales e intelectuales del crimen, turnándolo a la Procuraduría General de Tlaxcala. Bueno, voy a darles una breve trayectoria de mi hermano. Bueno, Fermín se destacó por su interés hacia el deporte. Desde muy temprana edad practicó el atletismo y adoptó como una actividad inherente de su vida diaria. A los 17 años, como integrante del Club de Atletismo de los Lobos, participó en la universidad organizada por la UAP, donde ganó el primer lugar en los 5,000 metros y el segundo lugar en los 10,000. Sin embargo, su carrera como atleta se ve truncada debido a una lesión que le dejó inhabilitado para practicar este deporte por varios años. Después de un proceso de rehabilitación volvió a practicar el deporte y hasta el momento de su desaparición llevaba una rutina de entrenamiento encaminada a incorporarse a la competencia. Bueno, otra actividad que lo entusiasmaba era la ciencia. Él estudió física, también estudió filosofía. En física descubrió que las dos áreas más atractivas eran la astronomía, donde realizó su tesis de licenciatura en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, y además tuvo la oportunidad de asistir a varios congresos para presentar sus trabajos de investigación. La otra área que le gustaba era la geofísica, donde estaba llevando a cabo sus estudios de maestría y estaba por presentar su examen de grado. Y comentaba que después de eso pretendía ingresar al doctorado. Por otro lado, también él se caracterizó por su participación en diferentes, por su interés hacia las luchas sociales. Era una persona crítica y comprometida con la lucha social, por lo que además de ser estudiante de posgrado y deportista, Fermín hasta el momento de su desaparición impartía clases de regularización y de preparación para el examen de admisión a la UAP. También participó en la defensa de las casas de estudiantes cuando era aún estudiante de la UAP, además de que fue fundador de la Liga Estudiantil Democrática en Puebla. Recientemente fue nombrado como asesor estatal del PRD en Puebla y colaborador de la organización indígena Totonaca, también en la Sierra Norte del estado de Puebla. Por lo anterior, como familiares y ONG de derechos humanos, seguiremos en la exigencia del castigo a los culpables materiales e intelectuales del homicidio de Fermín Mariano Matías, solicitando a las instancias que durante la investigación sean garantizados los derechos individuales y colectivos de familiares, amigos y organizaciones sociales que han sido solidarios con el caso. Como parte de nuestro compromiso para coadyuvar con las autoridades de Puebla y de Tlaxcala en la investigación del caso de Fermín Mariano Matías, es el haber hecho público el correo porfermin@hotmail.com, el cual fungirá como mecanismo para recabar información a fin de dar con los responsables de dicho crimen, por lo cual invitamos a todas aquellas personas que tengan información al respecto, nos la hagan llegar a este correo, tomando en cuenta que serán tratados de manera confidencial y anónima. Atentamente, no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliaremos. Castigo a los responsables del asesinato de Fermín Mariano Matías. Dignidad, justicia, libertad. Red de Defensa de los Derechos Humanos.